Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Miraba hace, estos días, ayer, hoy, esta mañana, el oratorio que es todo el de, al menos lo que me han dicho, de Leodols. Tiene todo un estilo, ¿no?, que lo veis en Torrecida. Y miraba con detenimiento a los apóstoles, el apostolado que está aquí, y contaba a los 12 apóstoles, aunque creo que detrás de mí al menos sale con una espada. Siempre se representa con una espada a San Pablo, pero en fin, Pentecostés San Pablo no cuadra mucho, pero en fin, ahí está. Y pensaba, ¿no?, pues en cada uno de ellos, si lo vas leyendo, por lo menos aparece en la Sagrada Escritura, uno a uno fueron llamados por el Señor. También San Pablo de otra manera, también posteriormente, pero fueron llamados por el Señor. Pedro, Juan, Santiago, en el mar de Galilea, Leví, Mateo en el Telonio, y así Andrés, Felipe, Natanael debajo de una higuera. Y así, uno tras otro, recibieron la llamada del Señor, pues a seguirle. Dejando todas las cosas, le siguieron, dice, en algún caso. Haz lo que te digan, lo que te digan después cuando entres en Damasco, le dice a Pablo. Y si también lo piensas un poquito, ver la filiación de cada uno, pues no es que fueran grandes hombres en el sentido de sabios influyentes o hombres con dinero, todo lo contrario, hombres con poder o un cierto poder, digamos, o reconocidos. Vivían allí en sitios perdidos, Cafarnaúm, Galilea, etcétera. Se dedicaban a la pesca, tenían su familia, y cada uno de ellos pues es pensado y elegido por el Señor, porque Él elige a los que quiere. Y es verdad que el Señor no elige, por así decirlo, a los mejores, evidentemente. En este caso es clarísimo. Pero elige a los que Él ha decidido. Y, por tanto, a ellos les da la gracia y la ayuda para poder hacer las cosas. Alguno de ellos, Judas, no lo siguió. Le sigue, pero después le traiciona. También Pedro traiciona, pero se arrepiente. Y el itinerario de la vida de cada uno de los apóstoles, como después la de todos los santos, es un itinerario de fidelidad y también a veces de traición, por así decirlo, de pecado, de fallarle, de no ser fieles.
Y Dios lo sabe y nos elige. Porque entendemos, lo hemos entendido así, que la vocación es una llamada de Dios en Cristo, que no se apoya en razones humanas. Y si cada uno de nosotros pudiera contar o contásemos, hacer la oración, pensarlo tú, el itinerario de nuestra vocación, pues habrá cosas diversas en cada uno, pues de estas cosas, ¿no?, que uno va contando después, cuando pasan los años, ¿no?, y te cuentan de los primeros de la obra, cómo conocieron a nuestro Padre, cómo se decidieron a seguirle, etcétera, ¿no? Bueno, pues uno también puede contar ya historia de su vida, o contársela a uno personalmente, ya me entendéis por qué. Pero que es verdad que luego se va dando cuenta que se unen una serie de decisiones, una serie de acontecimientos que van marcando nuestra vida, nuestra historia, y en todo ellos está el Señor, un hermano, un amigo, tus padres, donde has estudiado, el centro que conociste por primera vez, la persona que te ayudó más, el sacerdote que te conocía y te fue ayudando, hasta el momento en el que ves claro la llamada del Señor, o al menos te decides a seguir esa llamada, aunque no estuviera del todo clara. Es decir, había signos e intuiciones que te decidieron a seguirle. Y aquí estamos. ¿Razones humanas? Pues cada uno tiene que pensarlo. Yo al menos me miro a mí y digo, pocas razones humanas tenía Dios para elegirme. ¿Por qué? Porque en el fondo la razón de la llamada es la voluntad libérrima de Dios. De Dios. Que está empeñado en llevar adelante el camino de la santidad. Quiere Dios que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que seamos santos todos. Pero es que es verdad, sí que es cierto que además esa llamada de Dios es una llamada personal. Es decir, a mí me ha elegido Dios. Esto lo puede decir tanta gente, porque Dios tiene un plan para cada hombre, para cada ser. El mío, el tuyo, es en el camino divino de la obra. Otras personas en otros caminos. Santos todos, queridos por Dios. Pero tiene una voluntad concreta para cada uno de nosotros. Porque todos estamos llamados a la santidad. Y esta realidad comprende a toda la humanidad. Y por tanto cada uno tiene que ir descubriéndolo. Hay gente que ni se entera, es verdad. Hay gente que estará muy lejos de entenderlo esto. Pero no deja por eso, Señor, de llamarles. Porque todos, hablábamos antes, hechos a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados para darle gloria y para ir al cielo. Es el Señor, es Cristo quien nos eligió. No vosotros, no me habéis elegido vosotros, sino que yo os he elegido y os he puesto, os he elegido para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Son palabras de Dios, palabra de Dios esto. Non vos me eligistis, elego yo vos, se poso vos, o teatis, e fruto naceratis, e fruto restremaniat. Palabra divina. Y yo lo siento en mi corazón también, que esa llamada no ha sido una iniciativa mía, yo la puedo haber descubierto, sino que siempre es un don, es un regalo. Y merecido, excelso y sobre todo una prueba del amor de predilección que Dios nos tiene. Una prueba de ese amor de predilección. Veamos, dice en esa última carta el Padre Larga sobre la vocación, la grandeza de esta llamada que llena nuestro caminar en este mundo con un sentido de eternidad, a pesar de nuestras limitaciones y errores,
y de las dificultades que encontramos en el camino, a pesar de los pesares, decía nuestro Padre. A pesar de los pesares. Veamos la grandeza de la llamada que llena nuestro corazón. Le hemos dado muchas vueltas a esto, lo hemos pensado muchas veces, lo pensamos con frecuencia, incluso durante el año, unos días concretos en los que le damos más vueltas. Lo piensas también pues cuando, no sé, sale por lo que sea en tu oración personal, o cuando tienes a una persona también que le estás animando a que se decida a seguir al Señor, o le estás ayudando a un amigo tuyo porque le estás abriendo caminos. También uno piensa, bueno, y yo, y a veces también el testimonio tuyo, el cómo lo hiciste, qué te pasó a ti, y se lo cuentas al amigo ese, pues eso también te hace a ti remover interiormente lo que te pasó, cómo descubriste la llamada del Señor al amor. Cómo te diste cuenta que aquello era una prueba de predilección que Dios tuvo contigo, como la puede tener como la tiene de hecho con tantas personas. Por tanto, uno se da cuenta de algo que es que le supera, le supera. Es decir, esta llamada es un regalo. Luego es un don y una tarea, sí, pero es un regalo. Gratuito. Por eso es regalo. No hay merecimientos. Ni elige a los mejores, evidentemente. Basta que nos miremos. Que nos miremos. Es un regalo. ¿Por qué me lo ha concedido a mí? Y no a otras personas que que conocemos, mejor dispuestas, con más cualidades, con más medios. Pues es que yo diría que no hay una respuesta razonable, entendedme, o sea, una respuesta en el sentido humanamente razonable, o sea, construida. Esto no es un silogismo que concluye en la conclusión, Dios me elige. Concluye al final, esto no es un silogismo que va lógico, no, esto es la lógica de Dios, la lógica de Dios. La respuesta sería, ¿por qué Él ha querido? Porque Él ha querido, en el sentido de voluntad y en el sentido de amor. Dios puede decir cada uno, Dios ha pensado en mí. He sido objeto de esa elección divina desde la eternidad. He sido elegido desde la eternidad. La verdad es que eso lo viene un poquito despacio y dices que esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Porque ahora que nos, digamos, entre comillas, delante de Dios en el curso de retiro nos desnudamos, nos miramos, nos ponemos delante de su presencia y vemos cómo el Señor nos ve, es decir, qué piensa de nosotros y qué podemos presentarle. Uno ve pues todo lo que tiene dentro del corazón y todo lo que hay, ¿no? Y uno dice, bueno, Señor, ¿y por qué yo? Evidentemente, es decir, que no hay una razón, es decir, ¿por qué? Porque Él ha querido. No hay una razón. Fíjate, Señor, que te he fallado veces, que he hecho cosas que a veces puedo decirte, te he ofendido, Señor, que llevo años ya en este camino de santidad que es la obra, y tantas veces, Señor, pues he estado, pues no digo yo que con ganas de dejarlo, pero todos podemos tener esa tentación y nadie tiene asegura la fidelidad, es decir, evidentemente, porque todos somos humanos y podemos errar y fallar en cualquier momento, pero vamos, sí que seremos fieles con la gracia de Dios, porque queremos serlo y porque el Señor nos va a ayudar, pero evidentemente no podemos basar la fidelidad en nuestras fuerzas, solo nuestras fuerzas, quiero decir, solo nuestras fuerzas. No, estamos hablando de un regalo que Dios nos ha dado y por tanto contamos con la gracia del Señor y por tanto con la ayuda divina. Dios nos da el regalo y nos deja el regalo ahí. Nos da la gracia. Y mira que Señor te falla tantas veces, ¿no? Podemos pensarlo.
Y que hay días en que las cosas me cuestan, y me cuestan mucho. Y llevo años ya haciendo las mismas cosas, plan de vida, la labor apostólica, el trabajo profesional, el llevar a, no sé, y me siguen costando y me costarán siempre, pero es que el Señor cuenta con eso. Es que el Señor nos cuenta, la elección cuenta con que las cosas me van a costar, porque no somos perfectos, porque nos fallamos, porque somos de barro. Y el Señor pone la grandeza de nuestra vida, la grandeza de la santidad, en un pobre elemento de barro que se rompe. Decía nuestro padre, hacía esas comparaciones, ¿te acuerdas? Vasija de barro, barro de botijo que se rompe. Elegidos por Dios, sí. La belleza de nuestra vida no está en nosotros mismos, sino en la elección de Dios. La elección de Dios. Ha pensado en mí. He sido objeto de esa elección divina desde la eternidad. Y como decía en aquella carta ya, que para mí parece que es como una especie de plantilla de toda la vida de una persona de la obra, aquella carta de marzo del 92, donde, cogiendo el comentario de los misterios del Rosario, don Álvaro hace todo un recorrido de todo el espíritu de la obra. Bueno, pues dice allí, al principio dice: primero nos ha elegido y después nos ha creado para cumplir esta llamada. La elección precede a nuestra existencia, es más, determina la razón de nuestra existencia. Esto es bastante profundo. Don Álvaro lo saca, evidentemente, de nuestro Padre. Es decir, la elección precede a nuestra existencia. Piénsalo un poco, es impresionante. Está en el corazón de Dios. Lo hablamos en modo humano, pero está en el corazón de Dios. Elegirnos y después crearnos, darnos la vida. Claro, esto tiene la fuerza de saber, de darnos cuenta de que en la elección tiene una razón de amor, es un amor de predilección. Un amor de predilección. Nos une el amor a Dios. Me ha tocado en estos últimos años, y no últimos, sino con frecuencia preparar a novios, y a veces situaciones diversas, pues acabas preparándoles tú en todas las sesiones porque los horarios no pueden ir a un cursillo, mil cosas, ¿no? Entonces, cada vez más esa pastoral matrimonial, cada vez más se ve, por lo menos la experiencia que he tenido yo en estos años, es que hay que hacerla uno a uno, gota a gota, matrimonio o novios a novios, ¿no? Con todas las situaciones que conlleva eso, ¿no? Y hablando en esas preparaciones de esto, ¿no? De la razón de lo que es el matrimonio, ¿no? Y por tanto formar una familia, ¿no? Insistiendo en ese tema del amor, en el tema de la razón de vuestra vida, de esta unión entre vosotros. No es solamente, evidentemente hay una razón física, una atracción física, pero eso se gasta. Entonces, la razón de amor, ¿no? Es decir, lo entienden muy bien, evidentemente porque se basa en una cosa humana, pero que lo que supone después sacar adelante una familia, el número de hijos, alimentar a sus hijos, criarlos, las dificultades de las primeras cosas, el llegar lo profesional, lo económico, la formación de sus hijos, la educación, mil cosas que, estáis todos en esa labor, de alguna manera ayudando a tantas personas, también hermanos nuestros, supermerarios y cooperadores, en todo esto, y sabéis muy bien también lo que supone, porque os lo cuentan, porque os lo dicen, porque lo sabemos todos, ¿no? Entonces, te das cuenta, es decir, que en esa situación, que es una vocación maravillosa, es decir, se recalca muchísimo, pues, y así se lo explicas, al menos yo lo he hecho, lo he querido hacer así en los cursillos prematrimoniales, que aquí o hay una razón de amor, o es que esto no vale la pena. Es verdad que es un amor humano que después se tiene que sobrenaturalizar, es decir, que tiene que tener una razón también de eternidad. El amor siempre es eterno, una razón de eternidad. Por eso es para siempre. Por eso es para siempre. Es verdadero cuando es eterno.
Eterno en lo que el hombre puede decir eterno, evidentemente. Pero es que esto lo llevas al campo de una persona como nosotros, que estamos comprometidos con el Señor, con el celibato apostólico, y lo mismo. Mi compromiso es con Dios, con la obra. Y conlleva un amor eterno. Si no, no tiene una razón. Una razón. Porque la entrega nuestra, la entrega de una persona a la obra, o cualquier persona, cualquier institución de la Iglesia, que tiene también ese carácter también sobrenatural, pues tiene una razón de amor. Si no, no dura. Un amor verdadero, un amor que está, digamos, que está basado, digamos, que meternos ya en otro punto, que está basado sobre todo en la cruz. Pero en fin, eso ya sería entrar ahora en otros aspectos. Qué bonito lo que nos contaban hace tantos años, acordaréis. Las últimas palabras, las últimas tarjetas, más que palabras, que don Álvaro escribe desde Jerusalén, cuando ya volvía para Roma, llegan después de haber muerto, porque fallece nada más llegar, como bien recordáis todos. Y muchas de ellas, con su letra ya temblorosa, don Álvaro escribe frases y escribe sobre todo varias veces aquel fideles usque ad mortem, que adquiere una mayor relevancia cuando llega ya a las comisiones o directores de otras regiones y les llega ya con la noticia, ya sabiendo que don Álvaro ha fallecido. Es casi como una providencia divina, ¿no? Fideles usque ad mortem. Ponía más cosas, pero esa frase escribió también, ¿no? Animándoles a la fidelidad. Las últimas palabras, o de las últimas palabras que dice don Javier cuando fallece, va en el mismo sentido también, fieles, ser fieles. Y el testamento que deja nuestro Padre, escrito, o esculpido, mejor dicho, en la última piedra en Cava Bianca, es en la ermita de la Santa Cruz, que la fecha es el 26 de julio del 75, es fieles, hijos míos, esto es lo que el Señor quiere para vosotros, sed fieles hasta el final. Esta es la llamada de Dios, fieles hasta el final. Este es nuestro camino en la tierra, la fidelidad. Lo hemos escuchado, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y entendemos además que toda esa fidelidad nuestra tiene una razón, un motivo, un amor, ¿no? Pero fijaos, es un amor que sobre todo está basado en algo tan sencillo como saber pensar que es que Él me ha amado primero. Es que mi manifestación de amor es una correspondencia al amor que me ha tenido, que Dios me tiene. Por eso, en una carta hace ya muchos años que a mí me ayudó muchísimo, aquella carta, una mensual de don Álvaro, hablaba del amor, de la vocación como un mysterium caritatis, decía. Un misterio de amor, de predilección. Oculto, decía, en las profundidades insondables de Dios, que aparece en el momento oportuno. Es que es impresionante cómo hace Dios las cosas. Claro, cuando uno lo piensa así y lo ve desde esta perspectiva, evidentemente se da cuenta que la conclusión es vale la pena. Vale la pena. Por eso yo creo que una de las cosas que no podemos perder de vista nunca es que tiene, o sea, toda nuestra entrega tiene una razón de esperanza.
y positiva. Y no, insisto, no porque nosotros seamos mejores que nadie, que no lo somos. No porque vayamos a asegurar sencillamente, porque tengamos segura la fidelidad que está en manos de Dios. Y también nuestras, pero en manos de Dios. En el sentido de que todos podemos meter la pata. Es decir, no se basa en eso, evidentemente. No se basa en eso. No se apoya en mis cualidades, como te decía antes, sino en un misterio de amor. Es como si el Señor te dijera a ti, al oído, mira, te necesito. Evidentemente hablamos al modo humano. Te necesito. Sabiendo que tu decisión de entrega, y lo has comprobado muchas veces, conlleva renuncia. Que esa fidelidad total, delicada, alegre, tiene, evidentemente, fundamentos en la cruz. Pero Dios te está diciendo, nos dice a cada uno, precisamente por esa elección libérrima de Él, te necesito. Sé fiel, sé leal. Esto es lo que quiero de ti. Te he abierto un camino maravilloso de entrega, en el que hemos pasado y pasamos por muchos momentos de dificultad, de miedo, y si queréis, de inseguridad. Pero que cuando uno va caminándolo, construyéndolo, con la fidelidad propia nuestra, es decir, sabiendo que a veces erramos, se va dando cuenta de que esa fidelidad le lleva a la paz interior y a la alegría. A la alegría. Siempre. A veces basada en situaciones no fáciles, pero en las que somos fieles. Sobrenaturales, porque las quiere el Señor. Y eso se va desarrollando a lo largo de los años también, dándonos cuenta al final, o a la mitad, que no es la vocación un estado de ánimo, ni mucho menos un sentimiento, sino que es una entrega libre y total, donde de verdad le doy todo al Señor. No es producto de un sentimiento. Llamada divina, eterna y permanente, decía en esa carta don Álvaro, que no se pierde jamás y que el Señor nos dirige de continuo. Se puede vivir de espaldas ese requerimiento del cielo, pero no se puede suprimir. Se puede esconder, como la luz que se oculta bajo un celemín, en lugar de ponerla en el candelero, que es su sitio, pero no se puede apagar, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables, cita San Pablo. Aquí podríamos darle más vueltas, pero ya es la hora. Ya es la hora y prefiero que cada uno personalmente lo vaya rezando en presencia del Señor y te pueda ayudar estas cosas y las que tú también vayas dándole vueltas. Es un paso más, es algo que pensamos, como te decía, con frecuencia, y es también pues una alegría. Y insisto, llevamos ya, y lo vemos, además lo pensamos desde la perspectiva de personas que llevan muchos años, también muchos años de fidelidad. Y por tanto conocemos muy bien cuáles son las circunstancias nuestras, conocemos muy bien lo que nos cuesta, lo que no, los momentos que hemos pasado, sabemos perfectamente.
Y con todo ello, dándole vueltas, nos sorprendemos, aunque ya lo hemos pasado muchas veces, cada vez que lo pensamos otra vez. Señor, que tú me hayas elegido a mí para siempre, desde tu voluntad libérrima, hayas contado con este pobre hombre que soy yo. Gracias. Y ayúdame. A María la elige el Señor, le da las prerrogativas, y la respuesta es un sí que se continúa siempre. Fía en mí. Ojalá nuestro sí, pedíselo al Señor, porque somos todos capaces de todo, nuestro sí sea hasta usquam mortem, como te decía antes. Y después el cielo, la felicidad. Vale la pena. Se lo decimos y se lo pedimos así a nuestro Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.